Jorge, que lo de escribir, bueno, es como un microrrelato, pero incluso más difícil, ¿no? Escribir para un cómic. Esto, me acuerdo en periodismo te decía, no, escribir un breve casi es lo más difícil. Escribir un breve es lo más difícil, sin duda. Claro, y escribir para un cómic también debe ser... Claro, escribir con la idea de que eso también tiene que ser representado mediante el dibujo, es decir, que el dibujo también tiene que hablar, Sí, que esa parte también tiene que hablar, tiene su lenguaje propio, es muy difícil, sí. Paco Roca, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Paco nos escucha desde Radio Valencia. Estamos aquí divagando un poco. Ya os oigo, ya. Nos oyes, ¿no? No sé si historietista, viñetista, autor de novela gráfica, de bueno, cómic. La verdad es que no tenemos un buen nombre. Bueno, un buen nombre, ¿no? Un nombre que con el que todos estemos contentos, ¿no? Porque es verdad que muchos de ellos yo creo que están hechos para otra forma de contar historias, ¿no? O sea, historietista es verdad que es bonito, nos lleva, ¿no? Una época de la historieta en España, pero es verdad que hay que, bueno, visto desde fuera parece como un poco peyorativo, ¿no? Como que nuestras historias fuesen un poquito más pequeñas que las normales, ¿no? O sea, que es verdad que no tenemos un nombre, ¿no? El que todos estemos contentos. Esto es como lo de poner etiqueta a los músicos, mejor no hacerlo, ¿no? Sí, bueno, claro, yo creo que es verdad, ¿no? Que al final tienes que poner etiquetas sobre todo para vender las cosas, ¿no? Pero a la hora de crear, yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? Nos ponemos etiquetas sobre lo que hacemos. Pero fíjate, con esto de historieta estás diciendo, nos lleva una parte de nuestra historia. Sí. Pues entiendo que al tebeo, a Ibáñez, a Mortadelo y Filemón. Bruguera, sí. Muy grande, pero no sé si tú notas que ha cambiado ya, de verdad ha cambiado ya la cultura del cómic en nuestro país, o de la historieta gráfica, o de la novela gráfica. Bueno, cambia en muchos sentidos, ¿no? O sea, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, de aquellos tiempos lo que jamás vamos a volver a tener es un Ibáñez y todo lo que ha supuesto, por ejemplo, Francisco Ibáñez, ¿no? En el sentido de que todas sus creaciones, sus personajes son archiconocidos, ¿no? Ahora en España sería difícil encontrar a cualquier persona que no conociese a Mortadelo y Filemón, ¿no? Yo creo que eso ya creo que es imposible, ya no desde el cómic, creo que desde la cultura, ¿no? Mortadelo y Filemón y muchos de estos personajes surgieron en un momento dado en España en la que, digamos que la cultura popular no tenía, ¿no? Los cómics no tenían la competencia de la televisión, de muchas otras formas de comunicación, ¿no? Y podía llegar a una multitud de gente increíble, ¿no? Eso yo creo que lo hemos perdido, pero hemos ganado en otro sentido, ¿no? Hemos ganado en el que ahora podemos contar otro tipo de historias que seguramente ni Ibáñez ni muchos dibujantes de la época pensaron, ¿no? Que el cómic podía abordar temas, llamémoslo serio, ¿no? Entre comillas, o más con más matices y para un público adulto, ¿no? No solamente para el infantil o el familiar. Sobre todo, Paco, porque yo creo que en lo que llevamos del siglo XXI, y tú me corriges si no, lo que entendemos por novela gráfica ha consolidado definitivamente la lectura del cómic, ya no solo para los más jóvenes, sino también para los adultos que incluso en su infancia no fueron lectores de tiras, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? La verdad es que esto sería como, claro, tiene muchos matices y sería muy, muy largo, ¿no? Pero en general yo creo que la novela gráfica tiene un formato que ha hecho muy accesible el cómic para gente que no era aficionada al cómic de toda la vida, ¿no? O sea, tenemos como un tipo de público que siempre ha leído cómic, que pasó pues de esos cómics que hablamos de Mortadelo y Filemón, pasó, pues no sé, a los superhéroes o al cómic francés, de ahí al cómic adulto, y fue lector durante toda la vida, ¿no? Pero la novela gráfica lo que ha permitido es llegar a un público que era muy ajeno al mundo del cómic, que quizás nunca había leído, pero que ese formato, que es más parecido al de la novela, en el sentido de que normalmente suelen ser historias autoconclusivas, normalmente suelen ser temas, llamémoslo generalistas, ¿no? O sea, no son de género, no es aventura, no es terror, no es ciencia ficción, aunque puede serlo, pero en general no lo es. Digamos que todo esto nos lleva a poder conectar de una forma más fácil con ese público amplio que no se acercaba al mundo de los cómics, porque muchas veces eran series, eran personajes icónicos, eran historias que les eran un poco ajenas. Y otra cosa que ha cambiado son las condiciones materiales. Yo recuerdo tu trabajo, El invierno del dibujante, donde hablas de esos 5 historietistas que se van a fundar Tío Vivo, Conti, Escobar, y claro, de aquellos tiempos, pues son las condiciones materiales, la posesión de los derechos, todo eso ha cambiado muchísimo. Sí, no, la verdad es que aquellos dibujantes que cuento en la historia del invierno dibujante, aquellos dibujantes que dejaron la editorial Bruguera para montar Tío Vivo, estaban luchando
para ellos simplemente era ganar más dinero, ¿no? Veían que su editorial se estaba haciendo rica y que ellos, pues bueno, vivían bien, pero no estaban avanzando al mismo ritmo que avanzaban los dueños de la editorial, ¿no? Y entonces ellos lucharon por su dinero. No tenían muy claro que estaban luchando realmente por los derechos de autor, ¿no? Que esto era un concepto en esos años 50 muy novedoso, no solamente en la España de la dictadura, sino pues en Estados Unidos o en Francia todavía, ¿no? Todavía no había un concepto que era eso, ¿no? Era luchar por poseer a tus personajes, ¿no? Los personajes, hablamos de Mortadelo y Filemón en España o de Zipizape, pero ocurría lo mismo con Batman, con Superman en Francia, en Estados Unidos, o podía ocurrir con Asterix y Obelix o con el personaje que fuese en Francia, ¿no? Digamos que fueron unos pioneros en cuanto a la lucha por los derechos de autor. Paco, en lo que sí pienso que hemos avanzado en esto de tener cultura de novela gráfica o cómic, o como queramos llamarlo, es que podemos empezar una sección de libros aquí en la radio, presentar a Paco Roca y no hace falta añadir más, aunque por si hay algún despistado, digamos que Paco Roca es autor de Arrugas en el 2007, Regreso al Edén en 2020, La Casa 2015... Regreso al Edén 2020, perdona, ya lo he dicho, El Abismo del Olvido, la última, 2023. Ganaste el Premio Nacional del Cómic con Arrugas en 2007. Ganaste también en 2020 los Eisner por La Casa. Esto de los Eisner es como los Oscar, ¿no? Del mundo del cómic. Este año volvías a ser candidato, pero no ha podido ser. No ha podido ser. No, la verdad es que, bueno, hace mucha ilusión, ¿no? Que la Comic Con de San Diego es la Comic Con, bueno, el festival de cómic más grande del mundo, ¿no? Y tienen estos premios que son los Eisner, que se premian, pues bueno, en mi caso, pues a la mejor obra extranjera, ¿no? Y que normalmente, ¿no? Dentro de esa industria tengan en cuenta, ¿no? Historias que son muy localistas, ¿no? Como las mías. Claro. Es como una rareza que, bueno, me hace mucha ilusión. Te iba a decir que eso era una sensación mía. Me entiendo que debe ser muy difícil acceder con historias tan personales, tan locales, tan autobiográficas en algunos casos, como las que tú publicas, que digamos que si hay un hilo conductor, no sé si estás de acuerdo en eso, es la memoria. Sí, sin duda. Acceder a reconocimientos internacionales tiene la verdad es que siempre me sorprende esto, ¿no? Porque, bueno, poco a poco ya te vas acostumbrando a perder el miedo a lo local, pero es verdad que en un principio, pues por ejemplo, pues bueno, eso, el Eisner era a un cómic que se llama La Casa, que es una historia bastante autobiográfica. Había muerto mi padre y teníamos que vender una casa familiar, la segunda vivienda que teníamos en el campo, que es algo, pues bueno, muy normal en la Comunidad Valenciana, de donde yo soy, y también en España, esto de tener una casita en el campo. Pero bueno, yo pensaba que era una historia muy local y que interesaría a 4, ¿no? Y luego te sorprendes, ¿no? De que ha sido un cómic que, pues bueno, que ganó el Eisner, como comentabais en su momento, y que se ha publicado desde Japón, Turquía, yo qué sé, en China. Se llevó al cine el año pasado. Sí, entonces te sorprende mucho, ¿no? Al final yo creo que hay dos tipos básicamente, ¿no? de historias que atrapan al lector, ¿no? Por un lado son las historias que nos atrapan por la extrañeza, ¿no? De lo que están contando, que puede ser, no sé, pues una historia en la que llegan unos marcianos y abducen a un personaje, ¿no? Normalmente, o nunca nos va a pasar eso, ¿no? Y eso nos engancha por lo extraño, ¿no? Pero yo creo que hay otro tipo de historias que nos enganchan, yo creo que más, y son las que hablan de lo que conocemos, ¿no? De emociones, de sensaciones, de vivencias, que en cierta manera todos hemos tenido, ¿no? Ya sea un turco, un japonés o un chino, ¿no? Y esas nos enganchan porque hablan de emociones y de sentimientos que todos tenemos, ¿no? Y yo creo que esas, en el fondo, lo que hacen es abrir como una especie de puerta, ¿no? Porque muchas veces cuando viene alguien en las sesiones de firma, ¿no? Que le firmes uno de estos cómics, te dicen que, bueno, pues cosas que no están realmente ahí, ¿no? Te dicen, bueno, pues me leí La Casa y me recordó la casa que yo tenía en el campo, me recordó cuando murió mi padre o cuando murió mi madre o lo que sea, y te cuentan, pues bueno, su vivencia, ¿no? Y realmente eso no está en el cómic, pero yo creo que son historias que abren una puerta, ¿no? En el lector para que lo complete con sus emociones. Hablando de abrir puertas y en concreto de La Casa, hay un momento en que tú te autocensuras, ¿no? Que dices, esta historia es muy personal, aquí tengo que parar, esto está bien, pero es mío, no lo tengo que meter en mi historia. Bueno, ese pudor con el tiempo yo creo que lo he perdido bastante, ¿no? Yo creo que cuando... Es verdad que lo tienes siempre, ¿no? Y hay momentos cuando lo estás haciendo que piensas, bueno, igual esto no debería de contarlo. Pero yo creo que hay dos cosas que pueden más que el pudor, ¿no? Por un lado es porque yo creo que si lo haces de una forma muy abierta y digamos que dejándote llevar por lo que sientes en ese momento y por lo que quieres o necesitas contar,
que creo que te ayuda mucho, ¿no? Es como ir al psicólogo o como quedar con un amigo para tomar una cerveza, ¿no? Que creo que eso te ayuda mucho a sacar fuera todo lo que llevas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que puede mucho también el sentido de que, bueno, de que cualquier cosa por tener una historia interesante que contar, ¿no? Que eso creo que supera cualquier otro asunto, ¿no? Cuando estuve trabajando para El País Semanal y tenías que entregar una historia cada cierto tiempo, muchas veces no se te ocurría nada que hacer y tirabas de lo que tenías a mano, de algo que te había pasado, de algo de tu familia, y al final el contar algo yo creo que puede a todo lo demás, ¿no? Yo creo que en cierta manera lo que decía García Márquez, ¿no? Que vivimos para contar, ¿no? O sea, que realmente yo creo que nuestra vida es el material con el que hacemos nuestras historias. Paco, Leisner este año no ha caído, pero lo que sí tienes en marcha desde el pasado mes de junio es una exposición, homenaje a tu trabajo en el Instituto Cervantes de Madrid. Va a estar abierta hasta final de septiembre. Hemos mandado a un compañero para que le eche un ojo y nos cuente. Vamos a intentar ver esa exposición a través de los ojos de Álvaro García Doctor. Álvaro, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes. Estás en el Cervantes, en la exposición de Paco, cuéntanos. Eso es, estoy aquí solito además, porque normalmente los lunes cierra. Y... ¿Te la han abierto para ti solo? Oye, qué bonito. Pero eso Álvaro... no lo han hecho ni conmigo, que lo sepas. Joder, me siento un afortunado, la no verdad. sé, claro que sí, no sé qué hacemos nosotros aquí y tú allí solo en la exposición. Oye, roba algo y vamos a medias, que luego el seguro me lo cubre. Sí, bueno, alguno de estos retratos que veo por aquí yo creo me lo voy a llevar, que están bien Cuéntanos chulas. un poco, háblanos de la exposición, Álvaro. Pues mira, precisamente la exposición digamos que tiene unas 70 piezas artísticas de todo pelaje, ¿no? De viñetas, bocetos y guiones de todo el trabajo de Paco, ¿no? Decía antes Paco que no le gustaban nada las etiquetas, pero aquí tiene muchísimas puestas encima de las exposiciones. Y digamos que la exposición está dividida en 3 partes, en 3 murales, que por un lado son la memoria y la identidad, por otro lado la memoria histórica, y por último tenemos la memoria familiar, esto que hablaba justo antes Paco, ¿no? Sobre que al final su historia es con lo que creamos arte. Y el suelo tiene un tono vermellón increíble, y además hay una mesa que preside que tiene en el centro, además de estos retratos que voy a robar uno ahora, Tú elige el que quieras. Estoy viendo aquí el de alguno de Arrugas, yo creo que voy a coger eso. Los de Arrugas están bien, ¿no? Paco, recomiéndale algún objeto que tenga un significado especial de esa exposición o que tú le tengas un cariño especial. Ya veremos si lo puede robar o no. Sí, bueno, hay varios. Hay, por ejemplo, que a mí me hizo mucha ilusión, para mí uno de mis referentes a la hora de contar las historias han sido los estudios Ghibli, que no sé si los conocéis, es un estudio de animación japonés con 2 directores enormes que son Miyazaki y Takahata, con películas como, bueno, Mi vecino Totoro, o yo que sé, La tumba de las luciérnagas, que para mí han sido importantísimos, ¿no? Y cuando para mí eran un referente y justamente cuando se hizo la película Arrugas, en Japón la distribuidora fueron los estudios Ghibli, ¿no? Con lo cual se cerró un poco el círculo de ese referente que acaba distribuyendo la película sobre tu cómic. Y me invitaron a ir y bueno, me regalaron unas maquetas de la película Porco Rosso, y entonces hay un hidroavión ahí que bueno, me lo regalaron los estudios Ghibli y para mí me hizo mucha ilusión, o sea que ese me parece que podría ser un buen objeto a robar. Anotado, Álvaro, lo tienes. Estoy justo aquí enfrente y es que tiene un Blu-ray de Arrugas, sí, o sea, en japonés, es increíble. sí. Ajá. Sí. Oye, Paco, esto de, claro, meter tus viñetas en la sede, digamos, el centro neurálgico del lenguaje, de la lengua española, el Instituto Cervantes, esto es un pequeño paso para Paco Roca, un gran paso para el mundo del cómic. Bueno, es que yo creo que también el dibujo es parte de nuestra, bueno, de la escritura española, ¿no? O sea, que al final nos centramos, ¿no? en esas palabras, pero el dibujo no dejan de ser también palabras, sobre todo como lo utilizamos en el mundo del cómic, que es un dibujo narrativo, ¿no? Es casi que, bueno, nuestro dibujo no está hecho, digamos que digamos que como estética únicamente, sino que es forma de narrar, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que es una buena manera, o es un buen lugar, ¿no? Que los dibujos estén en un lugar que es un instituto de la lengua española, ¿no? O sea, el dibujo también forma parte de esa lengua española. Sí, vamos, una cosa que quería comentar es que están muy bien narrados, es decir, hace
el primer trimestre del año di un taller de novela de no ficción y había bastante interés entre los presentes en contar historias autobiográficas. Y uno de los textos que llevé, que para servir de modelo, fue precisamente Regreso al Edén. Es decir, a través de la fotografía... Todo se narra a través de una fotografía que busca una persona mayor y cómo en esa fotografía tan simbólica nos van contando las historias de cada uno de los personajes que aparecen, cómo todo a través, después te haces la composición general y cómo descubres que esa fotografía fue el momento de ruptura, ¿no? Ese momento tan importante del grupo familiar. Y les contaba, decir, bueno, buscad un elemento simbólico que os sirva para unificar, es decir, contar esas pequeñas historias y que vayáis como en un pasillo narrando y volviendo. Y es algo que me encantan de tus historias, que está muy bien narradas. Yo había traído Regreso al Edén para que me lo firmaras. Hombre, vaya, pero pues no. Mira, pues, jo. Es verdad, doy fe. Cuando he llegado aquí, dice, si viene de Valencia, pues, está en Valencia. Sí, nos separan 300 y algo kilómetros, pero bueno, ahí queda. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que esa historia para mí es muy especial, Regreso al Edén, porque bueno, es la historia de mi madre, ¿no? Y de esa fotografía que como tú cuentas sirve de motor para esta historia y que se trataba en cierta manera de eso, ¿no? De algo tan objetivo como es una fotografía, que para nadie es nada especial, pero para mi madre era la única fotografía que tenía con su madre, y eso la convertía en el mayor tesoro del mundo para ella, ¿no? Y la historia intentaba pues eso, ¿no? Que el lector llegase a sentir lo que para mi madre era esa fotografía, ¿no? Y en cierta manera yo creo que lo que intento contar en esta exposición del Cervantes está también relacionado, ¿no? con esta historia, ¿no? Y es que en el fondo yo creo que a los autores el argumento nos viene nos da un poco igual, ¿no? Yo creo que son la excusa para hacer un viaje emocional, ¿no? Para hacer un viaje emocional por nuestra vida, por nuestros lugares fetiches, por nuestras fobias, por las cosas que nos gustan. En realidad yo creo que creamos para eso, ¿no? Para visitar esos lugares, no porque queramos en general contar algo porque pensamos que esa historia es una historia increíble, ¿no? Tenemos como la excusa, ¿no? de hacer un libro o hacer un cómic para hacer un recorrido que para nosotros es emocional. Estamos hablando de una en una de casi todas tus obras, pero es verdad que si las cogemos todas en conjunto, si nos remontamos a Arrugas en 2008, que al menos en mi librería yo doy, creo que Rafa puede dar fe. Paco, esto es real, es real. Arrugas es uno de nuestros long sellers, pero luego tienes bien. La Casa, Los Surcos del Azar. Yo iba buscando algo de novela gráfica para mi hijo, que está aficionándose a esto, y me dijo, es un libro que recomendamos siempre. Pero es verdad que esta tarde, hablando con mi hermana, que también es librera ahí en Valencia, además en Somnis de Paper. Hombre, claro, Somnis, claro. Claro, una de las librerías afectadas por la Dana, que ahora ya está abierta otra vez. Ella realmente es una apasionada del cómic y me decía, tienes que preguntarle a Paco Roca lo que pasó con El Abismo del Olvido, que yo creo que si no por primera vez, una de las primeras veces, estas Navidades se puso el número 1 en ventas por encima de todos los libros. Sí, las Navidades además, en que salió. O sea, esa es la pregunta, Paco, ¿qué pasó? Sí, además en no ficción. Sí, o sea, es un libro que se puso el número 1 por encima de cualquier texto. Sí, no, la verdad es que fue, una sorpresa también porque si te dejas llevar, ¿no? por todos estos comentarios de determinados sectores, parece ser que todo lo que está relacionado con la guerra civil, con la dictadura y con la memoria histórica no vende, que esto solamente se hace por las subvenciones y demás, ¿no? Entonces, cuando te dejas llevar por estos comentarios, la verdad es que te sorprende mucho, ¿no? Que de repente, una historia sobre las fosas comunes de Paterna en un año había vendido 80.000 ejemplares, se había puesto durante no sé si fueron 2 meses o algo así, estuvo número 1 en no ficción, o sea que fue como una barbaridad, ¿no? Que tanto a Rodrigo Terrasa como a mí, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Y la verdad es que no solamente en España, sino que también te das cuenta de que es un tema de interés fuera de España, ¿no? Ahora, este mes que viene, vamos a recibir un premio en París, Rodrigo y yo, por este cómic. Hemos tenido alguno en Italia, se ha publicado en muchísimos países, ¿no? Con lo cual, te das cuenta de que no es verdad, ¿no? No es verdad que la memoria histórica o este tipo de temas no interesen en España. Yo creo que al contrario. Sí, pero además de la memoria histórica, que yo creo que es fundamental, a mí me llama también la atención porque el género, el cómic, la novela gráfica consigue superar
a todos los demás géneros. Y ahí sí que te quería preguntar si tienes la sensación de que en este sentido, me vuelvo a remontar a Arrugas en 2008, sí, tú has abierto puertas. No sé, yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, ¿no? La que han hecho que todo esto ha ido cambiando con los años, ¿no? Yo creo que ha habido como, para mí fue muy importante, por ejemplo, Arrugas, ¿no? Que Arrugas llevamos vendidos en España más de 100.000 ejemplares desde que se publicó, ¿no? Y fue un cómic que en su momento traspasó digamos que ese techo, ¿no? Que era el del mundo del cómic, en prensa, por la película, por el Premio Nacional. Y yo creo que por diferentes asuntos, ¿no? En primer lugar, creo yo que porque hasta ese momento, más o menos, hasta unos años antes, los cómics únicamente se compraban en las tiendas especializadas de cómic, ¿no? Con lo cual eso yo creo que limitaba también bastante el poder expandir lo que eran los cómics a un público generalista, ¿no? Y gracias a grandes cadenas que todos conocemos y a las librerías en plan ya generalistas, como ocurren ahora, yo creo que todo eso se abrió muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como un cúmulo de circunstancias, desde Arrugas hasta aquí, que han empezado a hacer que ya leer novela gráfica o leer cómics empiece a ser algo muy normal. Y luego también, pues bueno, como vosotros decíais al comienzo de esta sección, ¿no? Que ya no tienes que dar explicaciones para abrir un programa de radio hablando de cómics, ¿no? Yo creo que poco a poco hemos ido normalizando, ¿no? Algo que era muy normal, ¿no? Pues la lectura de cómics dentro de un tipo de público, pues cada vez empieza a ser más normal en un público generalista, pues exposiciones como estas del Instituto Cervantes. Digamos que han sido pequeños pasos durante pues 20 años, cosas así, que han hecho que ahora estemos en un lugar muy diferente a como estábamos entonces. Paco, vamos a despedir a Álvaro, que necesitará tiempo para este encargo que le has hecho para sí, tu exposición. Para robar, ¿no? Un saludo, exacto, un saludo a tu compañía de seguros. Álvaro, ¿algo más desde allí, desde la exposición? Pues mira, quiero terminar frente a un boceto de Regreso al Edén, porque me recuerda mucho al maestro Chirves y la buena letra, que tiene mucho que ver con esa historia. Y nada, de verdad que recomiendo mucho a la gente que venga a la exposición, porque incluso a nivel cromático está muy, 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 muy cuidada. Y tú disfrútala, que verla en solitario es una oportunidad única. Sí, estoy aquí en silencio y ahora estoy esquivando al segurata. Gracias, Álvaro, cuídate, mañana hablamos. Un abrazo. Hasta luego. Paco, ¿te quedas que tenemos concurso de relatos y nos ayudas a votar? Sí, porque esta emisora, este estudio de la SER, yo creo que es el sitio más fresco de toda Valencia. O sea, que te puedes quedar más allá de las 7 si quieres. O sea, no solamente por la conversación, pero por la temperatura vale la pena quedarse. Venga, pues una pausa y volvemos con el concurso de relatos. Somos 1000 manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, La Ventana, con Rafa Panadero. La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En un momento dado se te plantea, ¿continúas conociendo a esta persona y ostentas el título de consorte? ¿Continúas con eso y dejas tu carrera a un lado, tu vida, o no? En Hora 25 no te decimos qué pensar. ¿Qué haces? Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aimar invita a cenar a 4 amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido. Dani, ¿tú qué harías? Yo me como un chuletón antes. Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. Ojo que se vuelve a acercar al área, mano a mano con Casillas, amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol.
¡Marca! ¡Marca por fin la última casilla en su declaración de la renta! Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito Vinicius por la izquierda, mételo Vini. un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. La cadena SER presenta El placer de escuchar. A John Gutiérrez no le gustan los cadáveres en el río Manzanares. No es una cuestión de estética. Este cadáver es muy desagradable. Parece que lleva un tiempo en el agua. Con la piel cerúlea, repleta de manchas violáceas, las manos casi separadas de las muñecas. Pero no es cuestión de ponerse exquisitos. La noche es particularmente oscura y las farolas que iluminan el mundo de los vivos, a 6 metros por encima de ellos, solo sirven para hacer las sombras más densas. El viento arranca extraños murmullos de los carrizos y los 80 centímetros de agua están tirando a fresquitos. Al fin y al cabo, estamos en el Manzanares. Son las 11 de la noche y febrero ya asoma su grisácea pata por debajo de la puerta. Nada de todo esto molesta a John de los cadáveres en el Manzanares, porque está acostumbrado a las aguas gélidas. Es de Bilbao. A los murmullos en la oscuridad. Es gay. Y a los cuerpos sin vida. Es inspector de policía. Lo que a John Gutiérrez le jode de los cadáveres del Manzanares